Vamos a seguir PG Lawyers Financieros con todo esto que tiene que ver con los antecedentes políticos de Andrés Manuel López Obrador, con las partes que corresponden a su actividad como activista, su actividad como un ser humano que ha estado buscando una posición política de primer nivel contra aquello que él llama la corrupción, contra lo que algunos políticos del propio sistema han reconocido como corrupción y contra lo que él llama la mafia del poder. Entonces, a ese respecto vamos a avanzar y bueno, ya nos quedamos en el video anterior con la contienda. Sus opositores fueron Eberto Castillo, Amalia García. Ganó la contienda, estamos hablando de 1996 y bueno, pues así ocupó el cargo de presidente del PRD desde el 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999. Durante su gestión al frente del PRD como presidente nacional, el partido ganó la primera elección para jefe de gobierno del Distrito Federal. El candidato fue Cuauhtémoc Cárdenas como abanderado. La candidatura al gobierno del Distrito Federal, el 29 de marzo del año 2002, Andrés Manuel se inscribió como candidato para la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces fíjense cuánto tiempo estuvo en realidad Cuauhtémoc Cárdenas y lo que duró y cuánto tiempo se llevó para que Andrés Manuel se inscribiera. Su registro estuvo cerca de ser impugnado ante el Tribunal Electoral, ya que se alegó que no contaba con los 5 años de residencia en la Ciudad de México. Eso estaba estipulado en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Otros de los aspirantes pues eran Demetrio Sodi, ¿verdad? Y Pablo Gómez, y ambos deseaban esa candidatura del PRD. Se inconformaron ante la precandidatura de Obrador y el PRI y el PAN llegaron a pronunciarse al respecto. Lo curioso es que ninguno impugnó. Entonces cuando ahí viene, ¿verdad?, a la mente de los pensadores qué pasa en realidad, todo esto existe, no existe, es un juego, todo es lo mismo, y pues nos acordamos, ¿verdad?, de Niklas Luhmann a ese respecto. Niklas Luhmann, y cuando se pronuncia y se lee, pues parece que hay un sistema y un subsistema. Esperemos que no sea así, así que cada quien en su momento tomará su decisión. Finalmente, ya dijimos, no impugnaron. Obrador ganó la elección interna con cerca del 80% de los votos y fue reconocido como el candidato por parte del PRD para la contienda al gobierno del Distrito Federal. El 2 de julio del año 2000, Obrador ganó la elección para la jefatura de gobierno del Distrito Federal y ganó por una diferencia prácticamente de 0.9%, pues el 34.5% de los votos emitidos fueron a su favor y muy cercano, con el 33.4%, quedó su rival, que fue Santiago Krill del PAN. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Obrador, durante su mandato cubrió acciones de gobierno, o cuando menos así se desprende de las lecturas, y estas acciones de gobierno estuvieron encaminadas a los campos de las finanzas, del desarrollo social, de salud, de gestión de fondos públicos, transparencia y seguridad pública. Al comienzo se dio inicio a la construcción del segundo piso del periférico, a lo que le han llamado, ¿verdad?, el viaducto elevado, construido con el propósito de desahogar la carga vehicular. Estableció un sistema de pensiones, y ese programa de pensiones fue para adultos mayores. Después se dice que fue retomado por Vicente Fox para aplicarlo a nivel nacional. Las objeciones que se centraron sobre la viabilidad financiera del programa, se dijo que se había creado con fines clientelares, y entonces
Todo esto fue rechazado por Obrador y por Vicente Fox en su momento, pues si había adoptado el mismo sistema, desde luego pues tenía que hacer un rechazo en el mismo sentido. Hubo negativas por parte de Obrador respecto de las cuotas por servicios de salud y se dice que hubo toda una controversia y la negativa por parte del gobierno a que se implementara lo que llamaban el seguro popular, sin confundir, ¿verdad?, con el seguro popular que sí se estableció. Pues se trataba de un programa que pretendía ampliar la cobertura del Instituto Mexicano, en este caso del IMSS, entre la población y los no derechohabientes mediante un sistema de cuotas en el territorio de la ciudad capital, aduciendo que bajo ese esquema los beneficiarios debían pagar por los servicios y en este caso acuérdense que el gobierno del Distrito Federal pues ya los estaba dando de manera gratuita. En el caso de la seguridad pública, pues no se les va a olvidar, ¿verdad?, el nombre de Rudolph Giuliani. Se implementaron diversos programas de combate a la delincuencia organizada. Se instrumentaron entonces por el secretario de Seguridad Pública, Ebrard, y bueno, pues la asesoría se pagó al exalcalde de Nueva York, que ya fue mencionado. Desde luego el tope de deuda legislativo fue cuestionado, pues en el campo de las finanzas el PAN así se pronunció sobre el presupuesto capitalino, sobre todo con relación al tope de deuda de la capital, y se dijo que pues la deuda había crecido exponencialmente, les gusta la palabra, mientras el gobierno del DF señalaba que, bueno, era la Cámara de Diputados la única instancia que podía autorizar el tope de la deuda del Distrito Federal y en ese sentido pues se deslindaba de la responsabilidad. Y así es como se vino una serie de problemas que le fueron encontrando, pero pues fueron circunstancias, por ejemplo, la destitución de Ebrard, ¿verdad? En el año del 2004 había extrema violencia en Tláhuac y una turba asesinó a 3 policías federales y se dice que Ebrard fue señalado como el responsable en una omisión de autoridad. Fue destituido desde luego por el presidente Fox y la destitución de Ebrard pues fue considerada por el propio Obrador y por el propio Ebrard pues como un acto totalmente injusto. También, bueno, pues equilibraron aparentemente las cosas, ¿verdad?, porque removieron del cargo al comisionado para la Policía Federal Preventiva en ese entonces. Pues de ahí pertenecían los agentes que fueron linchados. Santiago Krill, que era el secretario de Gobernación, se dice que declaró que fue porque eran las cabezas de las instituciones responsables del incidente. Y en el caso del jefe de gobierno, incorporó de inmediato a Ebrard como secretario de Desarrollo Social en la ciudad y bueno, pues el apoyo hacia Ebrard levantó las dudas respecto del acercamiento y la predilección, ¿verdad?, del gobernante hacia lo que iba a ser la futura candidatura del secretario. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos porque ya se viene una parte interesantísima que son los videoescándalos y vamos a avanzar con todo esto. Por el momento les doy las gracias, saben que soy Alex Paz, PG Lawyers está para servirles. Muy buena mañana.